Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están los pequeños Praxiological? Bueno. Los pequeños Praxiological. Que nos esperaron, pues, ¿viste? De ahí nuestro público siempre esperando mi atraso. Hoy que me demoré en llegar, así que disculpo con los que siempre nos esperan a las 9. ¿Cómo estamos, Austria? Sí, ¿Cómo pero... estamos, adversario? Bien. Bien, pues acá estamos. ¿Y tú? Bien, también cansado, me vine casi corriendo, pero bueno, un poquito de ejercicio no me hace mal. Pensé por lo guatón que estoy. Igual son largas las cuadras Sí, es que son por cuadras ahí de en campo. Valparaíso, Sí. Es o que en Viña, no sé dónde andan. hay que tener cuidado en Valparaíso. Se te escucha abajo, David. A ver, subamos el volumen, po. Aló, ahí, mejor. Relejo el micrófono. ¿Ahí sí? Ahí mejoró. Díganme si le subo más, porque le puedo subir más. Para que no saturarlo. Pero le subiría más. Subámosle más, po. Subir el volumen es gratis. Aló. Por ahora. Ahí se escucha bien. ¿Cómo que me saca del micrófono del poto? Generado, ya ahí está. Creo que se escucha mejor. Ya, bueno, primero que nada, darle las gracias a nuestros espectadores que nos esperaron. Adversario. Yo creo que igual deberéis bajarlo porque está saturado. O sea, si yo te escucho saturado, en el stream se tiene que escuchar más saturado. Puta, le bajamos entonces. Son mañosos, weón. A ver, ahí, mejor. Mejor. Es que se escuchan un poco las voces bajas, suban en su casa a través de su dispositivo el volumen. Es que deben estar diciendo, ya lo tengo al máximo. ¿A mí me escucháis No mejor, Radver? No, ahí se Sí, escucha ahí bien. Sí, ya. yo también estoy escucha escuchando el bien. streaming ahora. Bueno, el capítulo de hoy es un poquito más corto de lo habitual. No sé si se habrán dado cuenta, habrán visto el video de YouTube, que el video del capítulo dura 18 minutos nomás, que son como 6 páginas, 7. Y se titula Valor de intercambio y valor de uso. Esto me recuerda mucho, sorprendentemente, leí primero a Marx que Menger. Entonces, esto me recuerda lamentablemente a Marx porque fue donde la primera vez que conocí el término, no Babu, pero me gusta cómo lo aborda Menger. Entonces, para ponernos en contexto, Austrian Adverb, ¿qué viene siendo? ¿Cómo parte el capítulo Menger? Igual estaría interesante, ya que es un capítulo tan corto, hacer una dinámica distinta. Como tú ya dijiste que te leíste a Marx cuando da sus conceptos de valor de uso y valor de cambio, ¿podríais explicarlo, David? Y después compararlo con cómo lo trata Menger. A ver, qué tan distinto es. A ver, Marx define valor de uso un poco como define Menger el valor de la utilidad que tiene el objeto. Y aquí también hay como una diferencia, porque Marx ve, por ejemplo, que el valor de uso, por decirle algo, de un vaso, ya es para llenarlo con agua y tomar agua, etc. Eso sería el valor de uso. Y el valor de intercambio, valga la redundancia, es como yo lo intercambio en el mercado, pero ese valor de intercambio tiene incorporado lo que vendría siendo el trabajo. ¿No? Y ahí es como Marx ve un poco el tema como del valor. Por eso Marx siempre hace como esta diferencia entre valor de uso y valor de cambio a la hora de hablar de las mercancías. Porque sí, dice, para sacarse como este parche de la subjetividad y como separarlo. Sí, bueno, sí, las cosas tienen como este valor de uso que puede ser subjetivo, pero lo que importa más que nada es el valor de cambio. O por lo menos eso, así me acuerdo como lo veía Marx. O sea, si me pueden dar un ratito, Claro, igual, tengo el capital acá igual y está el tema de que... puedo poner la cita textual de ahí. O sea, si tenéis el capital ahí para leerte la cita textual, estaría bien. Ya, déjenme un ratito mientras explican. Igual explicar que el tema del valor de intercambio es el valor que se tiene como malo, por así decirlo, en el tema del marxismo o del comunismo, porque al final de cuentas lo que se trata ahí es el tema del fetichismo de la mercancía que habla Marx, ya que al final de cuentas todas las cosas que se intercambian, la mayoría que vienen de los medios de producción, al final de cuentas son, en gran parte ese valor de intercambio es un robo según Marx, porque viene de la pluralidad.
exacto. Entonces por eso Igual. se trata tan diferente lo que sería el valor de uso y el valor de intercambio cuando tú hablas con un comunista. Claro. Igual Menger habla de que el fundamento del valor de uso y valor de intercambio es el mismo, que es la utilidad marginal. Y también Sí, pero eso, habla de por que eso vamos a ir después, si para Claro. eso tenemos tiempo. La idea es que dejar bien establecido cómo es que se ve el valor de uso y valor de intercambio Ujú. en el comunismo, en el Capital de Marx, y ver qué diferencia hay con Menger, para ya de una vez estos dos conceptos queden totalmente refutados en el sentido comunista, o en el sentido Claro, que le da claro. Marx y Engels. Entonces ahí vamos a esperar a David, no sé si ya tendrá la cita. Dame un segundo Creo que la la estoy buscando todavía. Es que estaba buscando todavía. sí, la estoy buscando todavía. Pero por mientras la busco, que está por acá, que ya sé más o menos dónde está, Ujú. podrían explicar o dar la introducción de cómo toca el valor Menger. Yo creo que me voy a demorar unos 5 minutos en encontrarlo. Yo pensé que la tenía en PDF. Es más Ah, no, no, fácil no. Sí, es que encontrar es que las citas. yo tengo el libro físico. Mira, en la weá que gasté plata. Alt F, Sí, Alt F y hubiese Control F, sido ¿crees? Control F y buscar valor de cambio. No, pero sí, lo Ya, tengo por acá. Denme 5 Alcen, minutos y lo encuentro. ¿cómo? Que denme 5 minutos y lo encuentro, así que partan mientras. Ya. Ya, Alcen, tú Va dale que- entonces con lo que empieza Bueno, a hablar Menger sobre el valor de uso y de intercambio. bueno, Menger diferencia entre el valor de uso, que sería como valor de consumo o un bien económico actual para satisfacer una necesidad, y el valor de intercambio sería valorarlo para cambiarlo por otro bien y usar ese otro bien. Entonces hay una diferencia de cómo se valoran los bienes. Y ahí habla de que el valor de intercambio sería un valor de uso indirecto, porque lo que valora, para valorar ese intercambio, valora otro bien para usarlo después, a través de que se haga ese intercambio. Entonces ahí es bien interesante de cómo conecta la utilidad marginal y todo eso con el valor de uso y valor de intercambio. Y ahora va a venir la refutación a la cita de Marx. Claro, y también eso de valorar siempre, incluso cuando es de forma indirecta, lo que se Ujú. puede conseguir como bien de consumo, hace reminiscencia a lo que ya habíamos visto en los primeros capítulos, que al final de Claro. cuentas siempre tiene valor por los bienes de consumo, porque también se hacía en un principio la cuestión de que los bienes superiores o de órdenes superiores o los medios de producción tienen sentido o tienen valor siempre y cuando puedan dar bienes de consumo que sean requeridos por el mercado o por los agentes económicos. Así es. Así que ya sea en un valor de uso, en el sentido de que tú vas a usar directamente ese bien para satisfacer tu necesidad, o en un sentido indirecto, como intercambio para conseguir otro bien que vas a satisfacer tu necesidad, pero no de forma directa, sino de forma indirecta, ya que tú estás intercambiándolo para conseguir otro bien de consumo o otro tipo de bien, ya sea de orden superior también, porque igual puede hacer intercambios con medios de producción, que al final de cuentas eso te va a llevar a otro medio o otro bien de consumo. Ujú. Entonces eso es interesante, cómo es que Menger va explicando cómo es que se dan estas dos distinciones, pero que al final de cuentas, como bien dice en varias partes del capítulo, estas dos cosas son como no son como diferencias sustanciales, porque al final lo único que se distingue es si tú lo vas a consumir eso directamente o vas a satisfacer tu necesidad directamente o de forma indirecta. Pero ambas Pero cosas tiene son el mismo parte fundamento. del fenómeno, pero ambas partes son cosas del fenómeno del valor. Ya encontré la cita por si acaso. Ya, dale. Ya me da un poquito larga, pero es como media página, pero lo voy a leer. Ya, dice: Bueno, toda cosa útil, el hierro, el papel, etc., debe considerarse desde un punto de vista doble, según su calidad y su cantidad.
Cada una de esas cosas es un conjunto de muchas cualidades y puede, por tanto, ser útil en diversos aspectos. Descubrir estos diversos aspectos y por consiguiente los múltiples modos de usar las cosas constituye un hecho histórico. Lo mismo ocurre con el descubrimiento de medidas sociales para expresar la cantidad de las cosas útiles. La diversidad de las medidas de mercancía proviene de una parte de la diferente naturaleza de los objetos por medir y de otra parte de una convención. La utilidad de una cosa la convierte en valor de uso, pero esa utilidad no flota en el aire. Condicionada por las propiedades del cuerpo mercantil, no existe sin el cuerpo mercantil mismo. El hierro, el trigo, el diamante, etc. es por tanto valor de uso o un bien. Este carácter suyo no depende de si la apropiación de sus cualidades útiles cuesta al hombre mucho o poco trabajo. Al considerarse de valores de uso, se le supone siempre expresado una cantidad determinada, por ejemplo, una docena de relojes, una vara de lienzo, una tonelada de hierro, etc. Los valores de uso de las mercancías proporcionan material para una disciplina especial, el peritaje mercantil. El valor de uso solo se realiza en el uso o el consumo. Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma social de esta. En forma de la sociedad que pretendemos examinar, los valores de uso son a la vez portadores de materiales de valores de cambio. El valor de cambio se manifiesta en primer término como una relación cuantitativa, la proporción en que se intercambian valores de uso de una clase por valores de uso de otra. Relación que varía constantemente en el tiempo y el espacio. De ahí que el valor de cambio parezca algo casual y puramente relativo. Un valor de cambio inmanentemente intrínseco a la mercancía, una contradiction and injecto, contradicción en la definición. Consideremos el problema más cerca, ya que con esto termino porque si no me leería todo el capítulo. Una determinada mercancía, por ejemplo, un cuarter de trigo, se cambia por X betún, o Y seda o Z de oro, etc. En suma, por otras mercancías en las mismas diversas proporciones. Por tanto, el trigo tiene múltiples valores de cambio en vez de uno. Pero como X betún, del mismo modo como Y seda o Z oro, etc. es valor de cambio de un cuarter de trigo, X betún, Y seda, Z oro, etc. deben ser valores de cambio recíprocamente sustituibles o iguales unos a otros. De ello se depende, primero, los diferentes valores de cambio vigentes de una mercancía expresan todos algo igual. Segundo, el valor de cambio solo puede ser, en general, modo de expresión, la forma de manifestación de un contenido distinguible de él. En resumen, Marx escribe mucho para decir que básicamente el valor... Oh, Dios mío. Decir que hay una... o sea, de todo lo que leí ahí, decir de que básicamente el valor de cambio es una relación cuantitativa y que depende de con qué se vaya a intercambiar. Claro, y también es una relación recíproca. Sí, eso también, recíproca. Claro. Deja totalmente afuera las necesidades subjetivas de las personas, donde no hay una equidad ya establecida, lo que depende de la evaluación subjetiva. Bueno, después ligerito más adelante en este mismo capítulo, porque no recordaba que lo explicara tan luego. Yo pensaba que lo explicaba más adelante. Después ligerito en las páginas siguientes empieza a explicar el tema, el ejemplo de los intercambios, de que, por ejemplo, y ahí es donde saca de que el valor de intercambio se relaciona con el trabajo, porque dice en una parte, que lo tendría que buscar después, que resalta a la vista que lo que comparten las mercancías para que sea recíproco y sea consustancial, que lo dice después, es el trabajo. Y eso después da el ejemplo de Levita cuando hacen los intercambios. Claro, y eso ahí entra lo que explicaba anteriormente con el tema de que siempre está eso del fetichismo de la mercancía, de que siempre parte del valor de esa mercancía es robo por el tema de la plusvalía. Claro. Es que Hegel es como el tipo más obscurantista que hay. Tú te leí o tratáis de leer las primeras páginas sin tener algún tipo de noción de filosofía
Ujú. las primeras páginas de la fenomenología del espíritu de Hegel y vais como terminando la página y tú te preguntas, ¿y qué es lo que trata de decir este tipo? Que no tiene respuesta. Lo dejo a la interpretación. El weón que Claro. escribió palabras al azar que sonaban coherentes. Entonces, eso se tiene que haber transmitido a todos los discípulos. Bueno, por otro lado, si uno compara lo que acaba de decir Marx con lo que explica Menger, tiene una diferencia muy importante. Porque primero, para que haya intercambio no pueden haber valores recíprocos, tampoco los valores son intrínsecos en la mercancía. Lo otro también es que no puede haber en un sentido de que solamente puede hacer como... O sea, dice Marx que hay valor de uso, pero ese valor de uso está determinado por el bien. También Marx piensa que solamente el bien es mercancía, pero el bien, como ya explicamos en otros capítulos, también se puede encontrar en objetos que no son económicos. Porque al final de cuentas un bien económico, ya sea bien de consumo o bien de capital, tiene que ver con esto de la escasez y esto de, al final de cuentas, en última instancia, con la propiedad privada. Entonces, no toda mercancía, o sea, toda mercancía es un bien, pero no todo bien es una mercancía. Así que eso es otra cosa que hacer una distinción con Marx. Bueno, ahí como agregar una cosita después de lo que habla Ujú. Marx, que cuando le agrega después para definir mejor lo que es valor de cambio, ahí le agrega lo que viene siendo el tiempo socialmente necesario para convertir la mercancía, porque le agregan el trabajo y etc. Eso como un paréntesis. Es que al final para los clásicos, que esto lo saca Marx de los clásicos, como comentaba en otros capítulos anteriores, cuando pasó el tema de la transición de los fisiócratas a los clásicos, los fisiócratas pensaban que el verdadero valor de las cosas estaba en el campo o en las materias primas. Pero después fue Adam Smith y luego eso lo complejizó un poco más David Ricardo, que no es el tema de la materia prima lo que le da un valor a las cosas como mercancía, como bienes económicos, sino que es el trabajo. Entonces, mientras algo más trabajo tenga, más probable es que tenga muchísimo más valor que una materia prima. Porque ahí daba el ejemplo que siempre se usa en esto, que para los fisiócratas, por ejemplo, es totalmente entendible que un valor sea más importante en el trigo, pero porque el trigo o un kilo de trigo vale menos que un kilo de pan. Y ahí Adam Smith dice que es por el trabajo. Entonces, por eso está el tema del valor trabajo, o el valor de los costes o costes de producción. Entonces, esa es otra diferencia con Menger, que Menger entiende que al final de cuentas todo eso tiene un valor de distintas formas en un sentido de las necesidades que busque satisfacer. Porque tú puedes invertir un montón de trabajo en algo, pero al final de cuentas si eso no satisface ninguna necesidad, no va a tener o no se va a vender, o la gente no lo va a valorizar. Así que esa es otra gran diferencia. Entonces ahora vamos estrictamente a lo que sería el valor de uso y de intercambio de Menger, que ya vimos la comparación con Marx. Como ya habíamos adelantado, Menger habla del valor de uso en un sentido directo. En el decir que es valor de uso algo, tú lo estás valorizando como uso, cuando tú puedes directamente satisfacer tus necesidades con ese bien. Pero cuando tú lo haces de forma indirecta, es decir, para buscar otro bien de consumo o para buscar un medio de producción que te dé ese bien de consumo que tú estás anhelando para satisfacer tu necesidad, entonces ahí tú estás haciéndole como dándole un valor de intercambio. Pero ambas cosas, en última instancia, son únicamente valorizadas o es como se da en en el fenómeno del valor que ya habíamos explicado en capítulos anteriores, que es simplemente por utilidad marginal. Entonces, en la medida que tú, por ejemplo, necesites algo para usarlo directamente,
Entonces tú vas a valorizar ese bien como valor de uso. Pero si tú empiezas a tener muchísimo de eso y tú ya no necesitas tanto utilizarlo directamente, entonces vas a valorizarlo en un sentido, ese mismo bien lo vas a valorizar en un sentido de intercambio. Entonces es muy dependiente de cómo es que se valorice cada persona su objeto, porque para una persona un objeto tiene algún sentido únicamente de intercambio, pero para otra ese mismo objeto tiene un sentido de uso, porque cada uno va haciendo una utilidad marginal con respecto, o una escala valorativa con respecto a cómo es que va a necesitar ese bien, si lo va a necesitar directamente o indirectamente. No sé si quieran complementar algo más. No, eso es que es muy corto el capítulo y deja claro, muy claro en pocas palabras. Entonces, no sé qué hay que complementar. Mira, yo voy a contar ahora algo que pasó hoy día en donde trabajo. Llegó el momento de hablar algo de cuchuchear. De cuchuchear. Que tiene que ver relación con esto. Tiene que ver relación con esto. Donde trabajo hoy día se dio una charla acerca de Chile y el Estado emprendedor. Partimos bien con la tesis. Y hubo una pregunta que a mí, o sea, yo estaba atrás y que, bueno, me ardió, o sea, me enojó. Porque una persona le preguntó al expositor, y de hecho había venido gente que era economista. Le preguntaron, ¿Ya? ¿hay una diferencia entre el precio de mercado y el precio jurídico? Y el expositor respondió de que sí, hay una diferencia, pero es que el precio... La respuesta fue esta, pero el precio jurídico es normalmente el precio que se le da a las cosas que el mercado no se puede hacer cargo, como, no sé, un parque nacional o un monopolio natural, etcétera. Entonces ahí el Estado tiene que poner un precio y todo y bla bla bla. Y después de la persona, que es una persona que quiere, que está ahí para vender y todo, pero dice, entonces existen dos tipos de precios, y la persona respondió, sí, existen dos tipos de precios. Entonces yo cuando escuché eso quedé como pa. Qué raro, porque entonces tendría que decir cómo se fija ese precio de No, si del Estado. le Sí. preguntaron y dice, no, que ahí se hacen estudios de parte del Estado y todo, de cómo se cobra eso, o ponen tarifas, y ahí dijo que tarifa es distinto porque es como un precio arbitrario que pone el Estado, como por ejemplo para los parques nacionales. Bueno, Pero sería totalmente arbitrario y estaría cuantificando datos del pasado que no tienen ninguna información para el futuro, dado que las valoraciones objetivas cambian constantemente. No tienen ningún índice para poner un precio. pero es que eso es tratar, y ahí se refleja que incluso si es que no estamos viviendo bajo un socialismo estilo URSS o estilo Cuba o estilo Norcorea, al final de cuentas el problema del cálculo económico se va a hacer patente en donde sea que se socialicen los medios de producción, o donde sea en lo cual no haya propiedad privada. Entonces ahí ellos al final de cuentas te venden una narrativa de que pueden generar unos precios que son entre comillas justos o que son jurídicos para poder legitimar el ocupar gastos de los impuestos en eso y decir, es que nosotros estamos ocupando los impuestos en esto, que es necesario. Ya, pero ¿y cómo se dio ese precio? ¿Qué necesidad están cubriendo? ¿Quién les dijo que eso estaba bien o que estaba mal en ese sentido? ¿Qué intercambio hubo? Porque al final de cuentas, cuando hablamos de precios, están los precios nominales, que son los precios que se fijan, o que alguien dice, voy a vender esto a tal precio. Pero al final de cuentas, el precio real es cuando hay un verdadero intercambio. Entonces, al final de cuentas, no hay intercambio porque ellos se suponen, o sea, la narrativa que te vende el poder político cuando hace estas cosas es que es un servicio que está dando hacia sus contribuyentes. Pero no hay propiamente tal una relación de mercado ahí. Y además que estáis obligando a todos forzosamente a participar de ese
entre comillas, muchas comillas, bien o intercambio si tú quieres. Porque, por Pero es que no es un intercambio, es Exacto, como, sí, sí, es como sí. que es como que yo te digo, David, te voy a hacerte un favor, tú me das 500 millones de pesos y yo te doy electricidad, si es que te doy electricidad que funcione 24/7, pero tú tenés que pagarme esto. Y obligadamente, de forma unilateral, se hace ese negocio. Entonces no es un sé, no es intercambio, intercambio. es un robo. Es un robo. Es que al final como que se para un precio que está acorde al mercado y que está por la necesidad de las personas y un precio que lo fija por el Estado y tiene razón porque algo jurídico, cuestión que no tiene fundamento alguno. Cuando todo el precio se da por necesidades humanas en la cual a través de un acuerdo sea un precio real. Claro, yo después, así de manera privada, la persona que hizo esa pregunta se acercó a la barra y le comenté, pues. Le dije, mira, te recomiendo si quieres responder esa pregunta, léete. Bueno, Carmen lo toca muy bien, pero lee a Mises. Y ahí le expliqué un poco cómo se forman los precios. Y todo. Y esto solo existe precio de mercado. Y dije, sí, lo demás es una tontera. Me dijo, Es que oh, no gracias. puede haber, es que como lo hemos estado explicando, la verdad es una. Y las cosas que son verdad no pueden ser tomadas o cuando se habla de una metodología, no puede ser algo tomado para unas cosas de una forma y para otras no. Porque entonces es un problema no en las cosas que tú estás tratando de procesar o en la información que tú estás tratando de verificar, sino que es la misma metodología la que está mal. Entonces, si tú tienes o llegas a decir que existen dos tipos de precios, no tiene ningún sentido porque es como decir que hay dos formas de valorar las cosas de forma distinta. Pero no, siempre está la utilidad marginal en el fondo. O sea, esto Claro. tiene relación con lo que estamos hablando hoy día, de que sería el valor de uso y de intercambio. Al final de cuentas, esas dos cosas están relacionadas con lo que sería el fenómeno del valor, y eso está relacionado directamente con la utilidad marginal. Pero no quiere decir que se está valorizando una forma, o hay una valorización distinta de uso o de intercambio, sino que al final de cuentas es algo del mismo fenómeno, solamente que hay una distinción en cómo se usa y cómo se intercambia, pero como en un sentido de utilidad marginal, si tú estás dispuesto a usarlo, a intercambiarlo. Pero siempre se da el mismo fenómeno, no es cosa distinta. En cambio, aquí el tipo al que le estaban haciendo la pregunta dijo y afirmó que habían dos distintos precios. Entonces es totalmente Claro, o sea, contraproducente contraproducente. y Después contradictorio. claro, él después lo soluciona diciendo que el otro en realidad no es precio, sino que es tarifa. Pero igual, entonces, Al final, no es precio, es tarifa. Puta, pero es que bueno. al final es como un parche que está diciendo lo Claro, mismo, güey. Tarifa exactamente. se traduce como precio nominal, pero al final esa fundamentación es totalmente errónea. No, y más Al querer encima. decir que hay un precio no depende del mismo precio del mercado Y no solamente eso, sino que empezó o de la a evaluación subjetiva. fundamentarlo de que, no sé, que para que los empresarios determinen un precio necesitan ver los costes, ver esto, ellos después ponen... y cuando ven los... No, dijo, ven la sumatoria de los costes y ven si sacan utilidad, ahí le ponen precio. Pero... No, Es que no tiene nada no, que ver, yo quedé no, pues como... no. es que esas personas a mí me gustaría ver si es que han hecho no sé, algún emprendimiento, han estado metidos en algún negocio incluso familiar, por último, para entender bien cómo es que se da el tema. eh, o sea, y tampoco es tan difícil. Yo creo que una persona que haga su día a día comprando de forma privada, etcétera, lo entiende hasta cierto punto. Pero el decir porque al final de cuentas estaba diciendo que tú tienes que ver los costes y tienes que ver la utilidad que va a tener y ahí fija un precio, no, porque las utilidades vienen después de haber hecho un negocio y haber hecho un intercambio, haber ofrecido un servicio a un producto, que se vendió ese producto y ahí tú te ves si el tema está rindiendo o no está rindiendo. Pero antes tú puedes hacer todos los cálculos que tú quieras, hacer todos los estudios de mercado que tú quieras, incluso ver distintas posibilidades y decir, este negocio va a estar muy bien, porque Ujú. yo veo que es algo que se necesita. Tú haces el negocio y al final no sirve.
De hecho, hay no te personas lo que valoran. deciden primero perder plata y vender algo abajo de los costos. Y para hacerse conocer en el mercado, dando, no sé, ofertas o cosas gratis para tener más consumidores a futuro. Claro, por ejemplo, Entonces al Uber final hizo los eso. costes no es Uber el que hizo eso determina con el viajes precio, son gratis cuando la... salió y todo. Ujú, sí, po. Al final es si tú puedes hacer un producto que cubra una necesidad al mercado, o Claro. si tú puedes poner en contacto a aquellas personas que no necesitan algo, que esto sería el tema de lo que hace un comerciante, que sería poner en contacto a una persona que quizás tiene hartos bienes que no los necesita, pero que lo está desperdiciando, en contacto con alguien que necesita de esos bienes y que los va a valorizar mucho. Entonces ahí tú haces ese contacto, esa conexión, y tú sacas obviamente un beneficio por hacer eso. Entonces, entonces eso es como que la gente no llega a comprender, en el sentido de que cuando van a la universidad le enseñan este tipo de economía que al final únicamente sirve si tú tienes algún tipo de... O sea, no es que sirva, sino que al final de cuentas tiene una salida laboral únicamente si tú estás metido como funcionario público o asesor público, porque ahí le interesa pagarte esos conocimientos, porque tú vas a legitimar detrás todo lo que van a intentar hacer para hacer un gasto, y de ahí ellos justificar que te vayan a, a subir los impuestos o cobrar impuestos por otras cosas o cobrarlo o seguir cobrándote los impuestos que te cobran. Entonces, Claro. eso es como para darse cuenta de que no por decir que son economistas o no por decir que saben ciertas cosas, se les tiene que respetar o se les tiene que... O sea, claro, como persona, obviamente tú siempre tienes que respetar a alguien, eh, en el sentido de que si está justificando robar o justificando ciertas cosas, ahí ya no. Pero si él está justificando ideas erróneas por lo que le enseñaron, entonces ahí hay que ver si puede cambiar de opinión, pero siempre uno tiene que estar eh, atacando ese tipo de ideas. Uno no puede, Claro. uno no puede decir, pero esta persona sabe, tiene que saber porque es economista, porque pasó tanto tiempo estudiando en la universidad. No, uno tiene que ponerse a pensar, ¿tiene sentido lo que está diciendo este tipo? ¿Tiene sentido que me diga que hay dos precios? ¿Tiene sentido que la tarifa sea algo que tenga que ver con el mercado? No, porque al final de cuentas la tarifa es, como veníamos diciendo, es un precio fijado. Al final de cuentas forma parte de un relato y no forma parte del mercado. Es un síntoma del poder político justificándose para gastar tus impuestos, y así ellos te puedan seguir cobrando o cobrar por otras cosas porque dicen, es que es necesario que hagamos esto. Entonces te ponen una tarifa y, no sé, por ejemplo, tengo entendido que las tarifas que más se utilizan hoy en día son la de transporte, la de luz o de electricidad, la de Ujú. agua. Todas esas cosas están fijadas por tarifa, no son cosas por mercado. Y también, por último y no menos importante, sus sueldos. Los sueldos de los políticos están fijados por ley. Claro, no cambian dependiendo de las ganancias o pérdidas del Estado. Al final, ¿quiénes son los que pagan todo eso? ¿A través de deuda o directamente los contribuyentes? Lo paga por las tristes. Ujú. Y cuando se andan peleando de que no, de que hay que gastar la plata en esto, de que hay que gastar la plata en esto otro, después llegan a la típica parte del año en que tienes que ver su sueldo. Están todos de acuerdo en que tienes que subirlo. Sí, no, tenemos que subirnos el sueldo porque la inflación que nosotros provocamos nos está afectando al bolsillo, entonces... Oh, Dios mío. Bueno, y otras cosas que se hablaron ahí en la charla de hoy fue el tema del Banco Central, de que no, muy orgulloso de que ahora el Banco Central sea autónomo, porque antes le podían prestar plata al fisco y ahora no, pero está la reserva fraccionaria, entonces es como lo mismo. Y
¿Qué otra cosa se habló de interesante? Ah, del tema de la... Igual tampoco es tan autónomo porque, por ejemplo, en el 2018, donde 2019, donde estuvo el problema del COVID, bueno, sí. las políticas del Estado incidieron directamente en el Banco Central para que aumenten la masa monetaria y deuda. Pero Entonces, es al que yo no final, de que es entiendo. autónomo, Yo no entiendo a depende la del gente Estado. cómo se deja engañar tan fácil. Cuando te dicen que algo es autónomo, también esa mentira del poder político según Montesquieu, de la división de poderes, del ejecutivo, Claro. el legislativo y el judicial, esa cuestión no existe. Esa cuestión es pura narrativa como para decir que somos distintos de lo que había antes. Pero no es algo mejor. De hecho, Pope lo deja bien claro que es algo muchísimo peor. Entonces, ¿cómo decirlo? Es como que siempre andan vendiendo la narrativa de que algo es independiente, de que algo no se puede hacer, de que algo es totalmente prohibido para el poder político, que siempre está limitado. Pero llegando el momento, y si ellos se ven con la legitimidad, pueden hacerlo. Ahora bien que viste el ejemplo del COVID, en el COVID cuántos países su estado no declararon estado de excepción. Y eso es ya no gobernar por ley, sino empezar a gobernar por de facto. Se suprimió la constitución. Cuando dicen no, es que la constitución es un límite para el poder político, al final son los políticos quienes controlan la constitución y dan los estados de excepción en donde ya no... ¿Cuánto han violado la misma constitución? Y sí, igual todas las cosas. Sí, Pues, al bueno, final, con el tema acá del es estallido como social un que papel pasó. donde dice lo que no está permitido, pero no cuenta nada. Al final son ellos mismos los que se regulan. Entre ellos hacen todos los crímenes posibles. Si al final el poder político lo que hace ahí para poder hacer al final sus fechorías es tener la legitimidad nomás. O sea, como pasó con el mismo estallido social, con el tema del cambio de constitución, de que no se puede cambiar y todo, pero es cosa de que, la gente lo quiere, nos ponemos de acuerdo, o sea, tenemos la legitimidad de cierto porcentaje, nos ponemos de acuerdo y la cambiamos. Es como el meme que, no sé si lo han visto, que está hablando un libertario con un liberal. No. Y el liberal le dice, sí, yo sé que el Estado es malo, pero puede cambiar. Y el libertario le dice, ¿cómo estás seguro de eso? Porque mira, tengo un papel que lo dice. Entonces, acá esta constitución dice ¿cómo que es? somos malos. Claro. Yo sé que el papelito dice, yo sé que antes fue malo, pero ya no. Bueno, y esas cosas... mira, aquí tengo una pregunta de Carlos. Carlos me prometió que se iba a hacer una cuenta. Me dijo, hoy día me hago la cuenta, sin falta. Bueno. Me dice, no tiene nada que ver mucho con lo que están hablando, pero quiero saber cómo ven los austríacos la inflación. Ya, Bueno, esa es una pregunta igual interesante. A ver, Austrian, como tú la explicas, ahí yo voy complementando si es que falta algo. Dale, la inflación los austríacos lo ven como la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Y eso está totalmente relacionado con los gastos del poder político, ya sea a través de expansión monetaria o expansión crediticia. ¿Por qué pasa eso? Que cuando el gobierno hace expansión crediticia, le genera una desconfianza a la moneda a partir de los individuos que comercializan a través de eso. Porque incentiva comprar bienes de consumo más que los bienes de capital, porque hacen regalías y todo eso, y ya dice la gente, no, acá me voy a comprar mi nueva tele con el dinero que recién me llegó. O ven la deuda del gobierno que no se va a pagar, entonces invierten en otra moneda porque al final pueden confiscar bienes de las personas. Entonces todo eso crea una desconfianza en la moneda, lo cual cada vez pierde poder adquisitivo. Eso quiere decir que el día de mañana tú con mayor cantidad de dinero vas a comprar menos. Así ven los austríacos la inflación. Ahora que Eric que iba a complementar. Mira, entonces, ahí para agregarle una pizca más a la pregunta, entonces el valor en este caso, del poder adquisitivo, ¿es subjetivo también? Sí, pues también depende de la utilidad marginal. Todo lo que tenga que ver con valor tiene un antecedente en el principio de la utilidad marginal.
porque al final de cuentas hay una escala valorativa y también en un sentido de cómo es que tú vas a satisfacer unas necesidades por sobre otras. Entonces, si, no sé, tú tienes un dinero y ese dinero se está por decisiones que haya tomado el poder político, lo están controlando, lo están regulando, o incluso ya que es el sistema que tenemos hoy en día, que es el fiat, es totalmente eh, usado como quiera el poder político. Entonces ahí la gente va desconfiando o va dándole menos valor al dinero. Y en ese sentido, ese valor va produciendo obviamente menos poder adquisitivo. Porque a las personas ya no les interesa tener, por ejemplo en Argentina no les interesa tener pesos argentinos porque el gobierno hace y deshace con esa moneda, entonces lo que les interesa tener es dólar o tener otro tipo de moneda que sea independiente de su gobierno, porque la gente no va a confiar en tener pesos argentinos si después le hacen corralito. ¿Sabes qué? Eso que estáis tocando ahora es justo lo que tocaron hoy día en la charla y dijo, ven, por eso que el opositor, por eso nuestro banco central es autónomo y no nos pasa como en Argentina, que ya no quieren el peso. Pero es que, Igual, es que igual la inflación está en 8%. Es que quizá en Argentina es algo que se está viendo ahora muchísimo más de lo que se veía hace unos 20 años, o quizás 30 años atrás. Pero acá en Chile ya se está viendo los efectos de la inflación. Si la economía, aunque la gente diga del gobierno o parte del gobierno diga que está como yendo a buen término, al menos no sé cómo será en otras ciudades, pero acá toda la gente con la que yo he hablado dice que está malo. Está mala la economía, no pasa nada con la economía, ¿qué está pasando? Las cosas son cada vez más caras y todo eso. Entonces, ese es un reflejo, porque igual puede ponerse algo más caro si es que es más difícil de conseguir y aún así está siendo necesitado, como por ejemplo lo que ocurre con los huevos ahora, que hubo una gripe aviar y produjo que se encareciera el huevo como un 50% más o algo así. Entonces, como todavía es necesario el huevo y la gente está dispuesta a pagar esos precios, pero es más difícil conseguir huevos por la gripe, se empezó a valorizar más todavía. Y de hecho se está arreglando eso de los huevos, pero está siendo más escaso porque el Estado impuso que no se puede exportar e importar los huevos de acá en Chile por el virus. Y eso es lo que está produciendo Claro. menores ganancias a los que venden los huevos y hay menos producción de huevos. Claro, pero al final lo que voy es que ciertos productos se pueden encarecer por Ujú. o sea, obviamente el decir que algo se va a encarecer o va a cambiar su precio siempre va a suceder en el mercado. Cuando hay inflación, el síntoma que hay es que todas las cosas se empiezan a encarecer, independientemente del mercado en el que esté, porque es el dinero el que ya no tiene el valor que tenía antes. Entonces, ahí está el tema de los distintos, esto se llama el tema macroeconómico, cuando hacen política monetaria. Hay distintos mecanismos que tiene el poder político para hacer estas políticas, que son la expansión monetaria en sí, la regulación de la tasa de interés y también la emisión de deuda, como también el pedir o tener ayuda del extranjero. Entonces, todas estas cosas, si es que un gobierno permite o sigue permitiendo el tema de la reserva fraccionaria, también va empujando a que cada vez más se pida más deuda, cada vez más la moneda se siga desvalorizando. Entonces la gente dice, pero, bueno, no la gente, sino los economistas mainstream, dicen, pero es que tenemos la inflación controlada bajo 2 dígitos. Bueno, antes era que tenían la inflación controlada en un 3%. Y después te van a decir, no, es que tenemos la inflación controlada en el 10%, después en un 15%. Entonces, al final de cuentas, la inflación no es buena. No hay nada de bueno en la inflación porque al final de cuentas, ¿qué de bueno va a tener? Bueno, obviamente para los políticos y los empresarios que están cerca de los políticos que se benefician del efecto Cantillon de la deuda, como explica Mises de la acción humana, se van a beneficiar de esto, pero para el resto de la economía, del mercado,
en el cual ese dinero de la emisión de deuda que hay, o también de los créditos más baratos que hay, al final de cuentas no les rinde de nada porque cuando les llega la posibilidad de tener ese influjo de dinero, el dinero ya vale menos. Porque las personas, obviamente si el gobierno se empieza a endeudar, obviamente va a tener menos confianza en ese gobierno. Y eso se transmite al dinero. Sí, pues, todas las Big Tech o las grandes corporaciones que hacen tratados con el Estado, ¿cuánto reciben de deuda provocada por el Estado o los billetes recién impresos por el Banco Central? Entonces, esos, No, lo único que son beneficiosos son los más cercanos al Estado y que menos beneficiosos son los que producen en verdad, los que trabajadores, los empresarios que ofrecen los productos en el mercado y que no tienen ninguna tratado con el poder político. Personas bueno, físicas. y es que ahora con el tema de cómo funcionan los bancos, con el sistema SWIFT y a través del mercado mundial de divisas y todo el cuanto, al final el dinero, como es en su mayoría ahora digital, es muy fácil empezar a hacer bancos con reserva cero incluso, o incluso con Claro. reserva negativa. Entonces, sí, sí, no te pones a investigar y existen esas locuras de reserva negativa. O sea, ya no es reserva fraccionaria, sino que hay reserva cero y reserva negativa. Tengo menos Entonces, 40% de reserva. entonces, todas estas cosas al final de cuentas suceden porque cuando tú tienes reserva fraccionaria, en un principio tú dices, tengo, no sé, un 50% de reserva y tengo el otro 50% que lo puedo invertir. ¿Qué sucede? Que tú en esas inversiones usualmente vas a perder porque no las valorizas tanto como si fueran tu propio dinero y tu propio capital. Entonces no lo vas a invertir con tanta diligencia como si lo hiciera una persona que fuera su dinero. Entonces, usualmente van a perder plata y después van a decir, esta inversión no le fue tan bien. Así que ahora, en vez de tener un 50% de reserva, voy a colocarle un 40% y ese 10% que me queda libre, voy a reinvertir. Y así sucesivamente hasta que van quedando con cada vez menos reserva y quiebran. Eso sucede en una banca libre para los bancos que hacen reserva fraccionaria. Pero en un sistema de banca central es el poder político el que se hace cargo de esas cuestiones y por lo tanto tienen vía libre para poder hacer y deshacer con la reserva fraccionaria. Entonces, una vez que se integra un modelo de banca central con reserva fraccionaria para bancos comerciales y también para la banca central que es que maneja todo esto y que al final ayuda a que no haya un corralito, pero en algunos países sucede que hay corralitos. Bueno, incluso creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, cuando estaba el tema de las grandes crisis, hubo corralitos en varios bancos y también hubo lo que pasó, que, que estaba tan devaluado el dólar que empezaron a confiscar el oro. Entonces se Sí, emitió eso pasó en la crisis de 1929. Mira, acá estaba leyendo, ya que estábamos hablando de reserva fraccionaria. ¿Saben cuánto es el coeficiente legal de reserva en Chile? creo que un 10%. ¿Cuánto? El más bajo. ¿Cuánto es? El legal es 4,5. 4,5. 4,5. Yo la última vez que vi cuánto era lo que pedían para abrir un banco, me salía que era un 10 y ahora está en 4,5. Sí, yo me acuerdo. Por lo menos lo que encontré acá. A ver, este artículo cuándo es. Este es del 2018. A ver si habrán cambiado algo. Quizás no sé, lo hayan Porque bajado. yo también, Pero yo yo también me- recuerdo que era como un 10. Sí, yo también me acuerdo, lo leí que era Eh. como un 10, pero dice, a ver, quiero asegurarme. Aquí voy a dejar la fuente para el que no me crea. Sí, pero anda por ahí. Ya con un 10 ya es. Pero un 4,5%. O sea que solamente una persona que tenga más o menos un dinero contundente en el banco va y lo pide de un día para otro en efectivo, el banco ya no puede hacer nada. Queda en jaque. Entonces, Podría abrir un barco cuando perfectamente, estos me bancos, cuando estos bancos comerciales tienen esas crisis por la reserva fraccionaria,
usualmente mandan un mensaje al Banco Central para que les dé la posibilidad de ayudarlos con esa crisis que tengan en ese momento. Pero todo el sistema va a claro, todo ese sistema cae en como fichas de dominó si es que es una cuestión sistémica. ¿Qué era lo que iba a decir? Entonces con la reserva fraccionaria cada vez se va necesitando cada vez más liquidez y más liquidez y más liquidez. Entonces, eso es lo que sucedió con el paso a lo digital, que tú puedes crear dinero de la nada. Es cosa de agregarle un cero a lo que dice o lo que te aparece en la pantalla y listo. Entonces, ahí ya se empezaron a usar cada vez menos reservas de dinero en efectivo y se empezó a generar más temas con el dinero digital, que permitía más liquidez. Pero esto también, tú no te puedes hacer como dije, no puedes ser como loco en ese sentido, y ellos lo saben, porque si empiezan a generar mucho dinero de un día a la mañana, eso va a aumentar más la desconfianza en las personas, porque van a decir, y este dinero del que apareció de la noche a la mañana, ¿de dónde vino? ¿Y por qué está ahí? Entonces, como cada vez se necesita más liquidez y también se necesita más velocidad en el dinero, es decir, que las personas gasten ese dinero con mayor rapidez, es que ahora están utilizando lo que sería, o se está proponiendo lo que serían las CBDC, que son monedas digitales totalmente controladas por el gobierno, y que va a dejar de lado lo que sería el modelo de la banca central con bancos comerciales, y va a ser únicamente un protocolo como banca central que va a funcionar directamente con los usuarios. Entonces ahí te pueden programar en ese dinero cuánto tu tiempo tienes para poder gastarlo, porque a ellos les interesa que tú gastes ese dinero, que no lo dejes guardado. Entonces, al final de cuentas, la reserva fraccionaria es totalmente contraria. Bueno, primero que es un robo la reserva fraccionaria. Segundo, es totalmente contraria a el ahorro. Y por último, a la inversión. Y por lo tanto, a lo que sería acumular bienes de capitales. Entonces, es un modelo totalmente destructivo para la economía. Y muchos economistas que se hacen llamar de estar a favor del libre mercado lo apoyan. Eso es lo que más... Juan Ramón bueno, para Rayo. decir uno Juan Ramón Rayo. Entonces, Sí. es como bien hipócrita en ese sentido, porque yo creo que esa persona tiene los conocimientos para entender la cuestión negativa que tiene el sistema de reserva fraccionaria, pero aún así lo sigue defendiendo. Entonces igual es como decía Ramón Rayo, el Hayek español, que al final de cuentas es un palo blanco, que está metido en el movimiento libertario, pero que al final de cuentas está puramente y plenamente desinformando. Ujú. Así como otro político argentino que anda ahora rondando también por ahí, que es Javier Milei. Bueno, es que no podemos pedirle mucho a Milei si mezcla escuela austríaca con monetarismo, como otros que conozco, que no puedo nombrarlo acá porque si no, ya sabes lo que me pasa. Me dan ganas de decirlo, No, no. pero mejor. No, déjalo. Pero yo creo que se entiende. Sí, Pero sí. Para el que cacha, cacha. El que cacha, cacha. claro, dicen que hace muy buena, que es capaz de predecir el futuro del mercado. Es muy bueno en eso, dicen. Sí, sí. Y ahora se está dedicando también a sacar novelitas. Claro. ¿Qué más podemos decir? Bueno, eso, de que al final hay muchas personas que se pierden en estas cosas, incluso gente que está metida, se supone, en el movimiento, pero que al final de cuentas solamente desinforman y no entienden cómo es que funcionan los principios de la economía para algo tan patente que tenemos, que sería la inflación. Y creen Entonces, algo- en un equilibrio artificial a través de la expansión monetaria con banca libre, yendo en contra totalmente de la utilidad marginal que no se puede cuantificar, entonces no se puede hacer un equilibrio de manera cuantificativa. Pero Cuantitativa, mira, quiero decir. ya que no podemos hablar del Hayek chileno, vamos a hablar de Javier Milei. O sea, yo hablaba del rayo. Sí, no, pero Ujú. vamos con Javier Milei porque Javier Milei
cuando se le dice que haga su análisis económico y todo el cuento, saca una pizarra y empieza a hacer sus cálculos y empieza a hacer sus matematizaciones y modelos económicos y gráficos y etcétera. Entonces ahí tú ves que se la pasa hablando de la escuela austriaca, pero cuando llega el momento de hacer un verdadero análisis económico, empieza a utilizar más que nada el monetarismo. Entonces lo que Claro. le dice Javier Milei es que para arreglar lo que pasa en Argentina, no es que haya que independizar la moneda del poder político, sino que lo quiere arreglar Dolarizarse. ¿Me entendí? Entonces No, ¿de y qué te dice que le gusta sirve? Milton Friedman y que cree en la macroeconomía cuando nosotros creemos que solo hay microeconomía al ser algo totalmente de partir algo del individuo Claro, y que todo sea de la función empresarial, po, que sobre los bienes que nosotros necesitamos y todo eso. Entonces es un absurdo decir que el dinero no es algo diferente a la microeconomía que es sobre función empresarial y que debe ser manejado por el Estado Pero si todas o esas de políticas los bancos macro, privados con reserva fraccionaria. pero si todas esas políticas macroeconómicas se han utilizado casi todas en Argentina. Ujú. O sea, ahí está el Stiglitz, que siempre dicen, no, es que Stiglitz en temas teóricos es muy bueno, pero cuando aplica sus cuestiones en la Es bipolar. práctica, al final de cuentas es como otro Stiglitz, no, es que es el malo. Entonces, entonces, entonces no tiene sentido todas estas cosas que al final de cuentas son puro humo. Son Ujú. puro humo para tratar de que la gente acepte estas locuras y decir que hay algo posible o algo, o algo que puede ser mejor que el mercado. Porque si Milei fuera de verdad un libertario, primero, no estaría metido en política. Segundo, siempre un libertario va a preferir lo que es la verdad. Y la verdad en estas cuestiones es lo privado, es el mercado, es entender qué es la utilidad marginal, todas esas cosas. Pero Milei, cuando quiere resolver el gran problema que tiene Argentina, en vez de recurrir a lo que se supone que un libertario debería de recurrir, que es al sector privado, prefiere dolarizar. Prefiere que eso se solucione a través del poder político. Entonces eso no, es totalmente contradictorio. No, es que ese poder Y, totalmente, político sí está bueno. Bueno, y es es que que es una desinformación muy importante. sí, sí. De hecho, incluso ahí Javier Milei se nota cuando él habla, por ejemplo, con todo lo que hemos hablado acá de Menger, que hablamos recién de la inflación y todo, cuando él habla de que no, la inflación es en todo momento un fenómeno monetario y se le sale todo lo monetarista. Entonces, pero como no eres defensor de la escuela austriaca, del valor subjetivo, pero ahora me salís que no, que el dinero sí tiene un valor que acorde a su producción, etcétera. Entonces, Pero para que la gente se dé cuenta de esto que nosotros estamos hablando acá, que al final de cuentas todas las valorizaciones dependen de cómo es que las personas confían en que ese bien o que esa, porque al final de cuentas la moneda no es un bien sino que es un medio de intercambio indirecto. Al final de cuentas las personas le dan valor a algo en un sentido de que cubra sus necesidades de la mejor forma posible. Entonces, si alguien desconfía de ese algo, se va a desvalorizar porque ya obviamente el mercado no lo está valorizando para que cubra sus necesidades. Entonces, esto se refleja muy bien en lo que ocurrió cuando se empezó a dar las grandes inflaciones en Venezuela. Porque antes del 2017, creo, o el 2016, la moneda de Venezuela no tenía grandes inflaciones o las personas creían que todo iba bien, etcétera, pero ya estaba trabajando con el tema de las políticas económicas y monetarias en el sentido de hacer expansiones, en el sentido de bajar las tasas de intereses, emitir mucha deuda, pero las personas seguían con esa confianza. Entonces, al final de cuentas, el dinero en Venezuela no se había desvalorizado tanto para lo que sería después. Pero fue dar la noticia en países extranjeros
Y obviamente quienes se enteraron primero fueron aquellas personas que trabajan o están a pie de calle con el mercado, que serían todos los que están metidos en el tema de los comerciantes, en el tema de los trabajadores, en el tema de eh, aquellos que son los productores, etcétera. Se empezaron a dar cuenta de que algo estaba fallando y entonces ahí fue que la gente se empezó a enterar de todo lo que estaba haciendo el gobierno y empezó a desconfiar del gobierno y empezó a desconfiar también del dinero del gobierno y por lo tanto empezó la inflación. Ahí ya empezó a ganar la carrera contra otros países que tenían harta inflación igual y se puso primero. Yo me recuerdo de un meme de que aparece la inflación o la cantidad de inflación que tienen ciertos países y se ve que a partir del 2016 en adelante como que Venezuela se pone primero. Y me acuerdo que en ese video, en ese meme, el primer comentario era que Venezuela no te esfuerces tanto, no es una carrera que quieras ganar. Mira, acá tenemos... Así que ahí se ve bien que es la confianza que hay en un país lo que genera inflación o la confianza que hay en una moneda lo que genera inflación. Y esto está de la mano con lo que veníamos conversando del valor subjetivo y del método o del individualismo metodológico y de la utilidad marginal. Bueno, No se puede explicar cosas en el mercado de forma distinta. de hecho, me acuerdo que tú hace tiempo me dijiste, adversario, el chiste que está entre los austriacos, porque hablar de inflación genera inflación. Genera inflación. Sí. Mira, acá tengo una pregunta de cabezón que dice: ¿qué opinan de Paralelo y Nicolás Moras de los liberales? Porque ellos no están metidos en política y también divulgan el libertarismo. ¿Puedo partir yo diciendo un poco la opinión que tengo de Nicolás Moras? Sí, dale. Ya, mira, Nicolás Moras yo lo conocí el año 2018, habrá sido cuando todavía estaba buscando mi horizonte y me metí a su academia, entre comillas, libertaria. Y no, sí, yo pasé por los lados más oscuros del mundo. Y Nicolás Moras tiene, bueno, es just naturalista y no fundamenta nada. Conoce mucha historia, que eso sí, tiene mucho conocimiento histórico, pero en eso se fundamenta. O sea, por ejemplo, uno de sus capítulos, el primer capítulo, cuando quiere explicar lo que viene siendo la propiedad privada y todo, básicamente utiliza lo que viene siendo como la apropiación originaria o lo que explica John Locke. No hay nada más obvio de que el cuerpo es nuestro, o cuando yo encuentro una manzana que está en un manzano que no está en un territorio de nadie y me la apropio, ¿ya? Así comienza la propiedad privada. Y te lo dice así en sus clases. Que es obvio, salta a la vista. Muy parecido como otro escritor que conozco por aquí que leímos al principio. Y no solamente eso, sino que él sí utiliza la escuela austríaca, pero hasta cierto punto. Porque, si no mal, bueno, a él le gusta Spooner, todo esto más. Él es liberal, pero él dice no, él es liberal de. Liberal radical. Liberal radical, podríamos llamarlo. Aunque dice que todo el Estado lo hace mal y por eso también se llama como anarquista, porque rechaza el Estado, pero es más voluntarista. Y dice que Hoppe es fascista. Así que yo creo que con eso. Pero es que hay esas cuestiones de definirse, no, es que yo soy liberal, pero la liberal radical, liberal anarquista, liberal tanto. Al final son definiciones como para intentar maquillar lo que es el liberalismo que hay en él, porque el liberalismo, yo sé que muchos quizás empezaron con esas cuestiones, con esa idea, o bueno, David generalmente también empezó con eso. No. Pero al final de cuentas el liberalismo tiene muy malos principios y tiene muy malas formas de practicar esos principios. Porque si, por ejemplo, si tú te vas por la línea de Locke y tú me dices que los derechos son la propiedad privada, el derecho a la vida y la libertad, ¿por qué tú justificas un poder político? Totalmente contradictorio. Entonces, ¿cómo es que se defiende el liberalismo? Es muy hipócrita con sus mismos principios.
ya después si lo empezamos a analizar desde lo que sería el libertarismo y los principios que tiene ético el libertarismo, hacia el liberalismo nos damos cuenta que es aún más malo todavía, pero es contradictorio con sus mismos principios. Bueno, ya que tú hablaste de Nicolás Mora, yo voy a hablar de Paralelo. Yo creo que es como... Yo diría que uno de los creadores de contenido con más conexiones he tenido, porque a Paralelo lo empecé a seguir cuando recién estaba empezando en YouTube. Y Paralelo era jopiano. Y yo era moderador de su Discord. Que para algunos yo creo que me siguen hace rato, sabes que yo tengo otros proyectos que tienen un nombre que se llama Imperio Libertario. Y ese nombre lo habíamos elegido entre varios antes de que llegara Paralelo al Discord. Entonces ahí empezamos a ver que hacía Paralelo. Paralelo subía no solamente videos de noticias, sino que también hacía videos de distintas índoles. Y uno de esos videos, o los primeros videos que subió, fue hablando de Hoppe, de Democracy, de God That Failed. Entonces, o en español, ¿cómo era que se llama? La democracia, el dios que fracasó. No, pero tenía otro nombre en español. No era así. Orden natural, algo así. Creo que era democracia, monarquía y orden natural, si no me Sí, equivoco. democracia, Monarquía, democracia y orden natural. Sí. Sí. Ya, entonces el Paralelo empezó a subir esos videos. Yo veía que entendía más o menos bien lo que era el tema del concepto que trataba Hoppe, que era el tema de la preferencia temporal. Pero a medida que Paralelo iba avanzando en su canal de YouTube y se iba haciendo más conocido, yo empecé a ver unas actitudes raras que tenía. Que primero empezaba a decir que había que hacer algo en la política, y yo le decía, ¿para qué? Después no argumentaba mucho. Después empezaba a decir que había que ser como un populista, en el sentido de justificar cualquier cosa. O sea, estaba como en su etapa de Rothbard, porque Rothbard en un inicio tenía como esas opiniones de que había que dar la pelea en todas las cosas y justificar lo que fuera para llegar al libertarismo. Pero eso no tiene mucho sentido si tú estás siendo contradictorio con tus propios principios. Entonces, como que Paralelo cada vez que se hacía más conocido iba internándose más en ese pensamiento, hasta el punto de que perdí la conexión con él, porque se empezó a concentrar más que nada en su canal y no iba tanto a discutir ni a debatir. Y empezó a hacer más contenido contingente, o sea, volcó todo su canal a hacer contenido de noticias y de hablar de lo que sucedía en política, de lo que sucedía en temas noticiosos a nivel internacional incluso. Y ahí fue que después empezó a apoyar proyectos como lo que se intentó hacer con la nueva derecha acá en Chile. Después empezó a apoyar el Partido Libertario, fue uno de los fundadores del Partido Libertario, donde estaba el Concha, que era un ladrón de celulares. Yo no entiendo cómo es que colocan o sea, entiendo la hipocresía de hacer un partido político, pero es demasiado irónico el colocar a un ladrón de celulares como presidente del partido. No te creo. Oh, Dios mío. Pero bueno, así es la vida. ya son hipócritas para hacer un partido libertario, ya no tienen límite. Entonces, el presidente es lo que representa. Claro. Entonces ahí Paralelo se enojó con los del Partido Libertario. Yo aún más o menos mantenía como la cierta esperanza de que diera un vuelco y se diera cuenta de que seguir la vía de Rothbard hasta ese momento de hacer partidos políticos y hacer ese tipo de cosas no tenía sentido. Pero al final Paralelo se fue inclinando más hacia esa disposición práctica o de esa praxis. Y después me acuerdo que me metí en un server de Discord, ahí estaba el Austrian, cuando fuimos al Libertario SP, al Libertario de Perú. Y ahí empezamos a hablar con Paralelo porque tenía como su séquito de seguidores de Perú.
que ahí tenía su mascota peruana, que no me acuerdo cómo es que se llama, Amanecer Libertario creo que se llama. Sí. El Mirko. Sí. Y ahí empezamos a discutir y le empecé a hablar de que si le gustaría debatir porque estaba viendo que en el Discord había esparcido opiniones re malas de Hoppe. De que no, de que Hoppe es como contraproducente para el libertarismo, que Es es una homofóbico. figura, claro, que es una figura mala y que no ayuda en nada y la cuestión. Entonces yo le dije, es extraño que diga esas cosas porque antes tú eras hopiano y después dijo que no seguía nada de lo que había aprendido de Hoppe ahora, que renegaba de todo eso. Y yo entonces le dije, ¿y por qué no hacemos un debate entonces? Y me dijo que ya no le interesaba debatir, que él estaba totalmente concentrado en su canal y en hacer su contenido que mejor le sirviera para esparcir las ideas del libertarismo y todo eso. Pero yo no sé Pero cómo, que ella cómo está. va a debatir en Sin Filtro. ¿Cómo? Pero bien va a debatir en ese canal del PDG Sin Filtro, ¿qué se llama? El sin filtro, sí, pues de hecho hace no mucho Sí. fue a debatir ahí y dijo y defendió la democracia. Entonces, tú quedas como que. Pero sí, mira, paralelo era jopiano y también era, hasta cierto punto era como esos jopianos que se creían el cuento de que Hoppe era monarquista y le gustaba la época victoriana de Inglaterra. Ah, bueno, está Jesús Huerta de Soto y Lol. todo eso que les gusta. Pero, pero es como interesante cómo se ha cambiado el tema. O sea, yo sigo pensando que quizás tenga esa idea en el fondo, pero la maquilla para el discurso, para que sea cada vez más aceptada. Pero en ese sentido pueden llegar a justificar todo. Como bien dijiste ahora, para él lo justifica la democracia. Entonces cuando tú ya te vas por esa cuesta hacia abajo, no hay límite. Hasta la contradicción que tú puedas llegar a decir si no tienes bien puestos los principios. Y yo pienso que al final agarró ese debate en Sin Filtro por puro. Marketing, yo creo. Por pura popularidad, ¿no? No le interesa debatir por ver si sus ideas están bien o no, sino que le interesa debatir para ver si puede ganar más seguidores o más pantalla, pero nada más. Bueno, yo vi ese debate de sin filtros del paralelo, donde defendió la democracia y que está bien que los votantes ellos eligen cómo defender su voto y todo, y bla, 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 bla. Pero ese fue como su único, de hecho, ese fue su único aporte en ese capítulo sin filtro, casi ni habló. Fue como, habló eso, después estuvo hablando siempre porque era como Pero la época del apoyo y el rechazo. Si Paralelo es re malo debatiendo, si yo me acuerdo una vez que hizo un debate con un socialista Ujú. y Paralelo sacaba solamente cuestiones emocionales como argumento. No, el tipo del socialista le da como, no sé, lo típico que hace un socialista de darte información con respecto a estudios que se hicieron afuera y que en los países nórdicos les va súper bien y todo el cuento. Y para él le respondía con solamente argumentos emocionales. No daba ningún argumento bueno desde lo que sería el libertarismo. Entonces, por eso no creo que sea muy bueno debatiendo si es que su forma de debatir es esa. Que al final va a ser su debate en puras cosas particulares y nunca yendo al hueso de los Sí. problemas. Entonces sería un debate de tiempo perdido. Ujú. Mira, aquí Aquí el Cabezón, cabezón. se quiere saber Sí, tu lo opinión, mismo iba a eso leer. mismo. Bueno, yo opino más o menos parecido, si es que igual, que en paralelo se enfoca en lo contingente de las cosas y que es totalmente contradictorio con el libertarismo promover políticos o partidos políticos y no enfocarse en informar sobre la verdad del libertarismo, sus fundamentos, sobre cómo se fundamenta el derecho de propiedad, ya sea en la ética argumentativa o si se quiere profundizar más a través del imperativo categórico. Y Nicolás Mora se fundamenta mucho en el voluntarismo. Y eso Ujú. ya es tan contradictorio que hasta quiere una unión con los socialistas anarquistas. El Y panarquismo. esos socialistas totalmente van en contra de los derechos de propiedad, entonces no entiendo por qué decir que todo lo voluntario es bueno cuando lo voluntario no necesariamente es bueno, porque lo voluntario es solo lo que uno elige a través de la conciencia, pero si uno elige conscientemente algo malo,
no es bueno. Entonces es totalmente una contradicción decir que si no hay coacción, no hay maldad. Cuando no necesariamente, cuando tú puedes elegir un mal que no puede haber coacción en un momento, pero al final se da que hay coacción en un futuro por elegir ese mal. Solo Entonces, la me parecen acción, tipos contradictorios. solo la acción que se hace en un sentido eh, no condicionado puede ser Ujú. una acción buena en sí misma, pero no Sí, toda acción es buena. claro. Mira, aquí Y también está preguntan. la cuestión del naturalismo, que es fundamental en todo lo natural, es como de lo descriptivo llevar al deber ser, que como nosotros somos así, tenemos que ser así. No, no me parece de muy buena manera afrontar los derechos en algo que de la naturaleza, cuando el libre albedrío va en contrario a lo natural, por nosotros elegir qué vamos a hacer sobre nuestra propia voluntad. No estamos determinados por una naturaleza escrita. Exactamente. Bueno, y aparte agregarle que el Dios naturalismo no pasa la guillotina de Hume. Pero Lipser ya lo solucionó, lo vi por ahí en un post, dijo que no, eso ya se solucionó. Mira, acá dice que, Cabezón, ¿qué opinan de Miguel Ancho Basto y Jesús Huerta de Soto? ¿Puedo partir yo? Puedo partir yo porque Miguel Ancho Basto es mi Sí, profe. totalmente. ¿Ya? Mira, Miguel Ancho Basto, Jesús Huerta de Soto, bueno, no comparto muchas cosas de él, pero Miguel Ancho Basto, a pesar de las verborreas muchas veces que dice que van en contra del libertarismo y no se da cuenta que son contradictorias, la última vez que tuve clase con él, tuvo una honestidad intelectual. Dijo, mira, cuando yo le pregunté sobre Hoppe, él me dijo, mira, a mí me parece todo lo que plantea Hoppe y todo, a mí me parece correcto, pero lamentablemente pero lamentablemente yo no tengo los conocimientos filosóficos para saber si es verdad o no. Pero por el momento yo me arraigo a la ética argumentativa y todo. Yo me informo a través de como los hechos históricos, aunque sé que hay cosas que están mal, pero no he tenido el tiempo de estudiarlas. Y eso fue lo que dijo en la clase. Entonces yo, por ese lado, digo ya, por lo menos sabrá que no sabe los fundamentos del el libertarismo en temas filosóficos. Y como que eso es lo que rescato de él. De que su Huerta de Soto no puedo opinar mucho. Y ahora sí ustedes ya hagan los picos nomás. Bueno, a mí Miguel Ancho Basto y Jesús Huerta Soto me molestan por su romanticismo en el carlismo. Lo que sí rescato de Jesús Huerta Soto, que sabe mucho de economía, explica muy bien. Pero me molesta que junte mucho a Hayek. Porque Hayek yo encuentro que desinforma mucho sobre la praxeología o cosas totalmente como fundamento a priori que te ayudan a conocer la verdad, que son necesidades. Y eso es bastante que desear a una persona que sabe bastante de la economía austriaca, convenciendo que lean a un tipo que van contrariamente a los principios de la economía. Bueno, Ya Miguel Ancho Pasto, bueno, para terminar, Miguel Ancho Pasto ya está totalmente relacionado con el anarco monarquismo, quiero decir. Entonces sería una contradicción de decir que no quiero poder político, pero quiero un poder político sin poder político. Es una contradicción totalmente. Intenté bueno, defenderte, Caperucita. bueno, voy a partir por Ancho Basto, que se nota que Ancho Basto no tiene un conocimiento filosófico ni siquiera de economía ni de los temas que él trata en su charla. Como bien dice David, y qué bueno que lo haya dicho por último en un foro privado de él, de tú con él hablando, que al final se basa únicamente en cuestiones históricas, de cómo es que los conceptos han ido evolucionando a través del tiempo, cómo es que se definen a través de la escuela austríaca, pero no ahonda en los principios mismos de la escuela austríaca y cómo es que se defienden y cómo son sus consecuencias lógicas con esto. Lo otro es que Ancho Bastos se fundamenta más bien en Schumpeter, que Schumpeter lo vamos a tocar después de ver a Friedrich von Weiser y a Eugen von Baber, y ahí vamos a ver a Schumpeter. Y Schumpeter sigue una línea de Wieser,
en el sentido de que piensa que la economía austriaca o la escuela austriaca de alguna forma puede llegar a fundamentar algún tipo de control en el mercado, ya que von Weiser fue un socialista fabiano y por eso no es tan conocido von Weiser, porque no sigue como los planteamientos que dejó Menger, que después siguió von Baber, y así después ya Mises los dejó bien estandarizados hasta que llegaron los neoaustriacos y Hayek. Pero en ese sentido es como que Ancho Bastos junta esas dos cosas y llega a la conclusión del carlismo, tanto en un sentido histórico como en ese sentido de irse más por el lado de von Weiser y de Schumpeter de la escuela austríaca. Y lo otro es que como bien decía Austrian, empieza a defender lo que sería el anarcomonarquismo desde su think tank o sus asociaciones con distintas universidades. Entonces ya hemos visto que, no sé, porque por ejemplo intenta juntar algunas cosas de Hoppe con algunas cosas del anarcomonarquismo, porque ya como que ese meme se quedó ahí y parece que la gente como que no lee la introducción de los libros o tampoco no llega a las partes finales de los libros. Entonces dicen, no, Hoppe es monarquista y apoya la monarquía y etcétera. Entonces eso es como una de las críticas que se le hace o que se le puede hacer a Ancho Bastos. Entonces también hay mucha desinformación por parte de él. Y a Jesús Huerta de Soto, lo único que tengo que decir es que no entiendo cómo un libertario puede ser funcionario público. Y ya con eso... Oh, verdad, se me había ido esa, Verdad, weón. los dos, Verdad, sí, pues, verdad. Oh, ya no los puedo defender. Listo. Lo siento. Entonces eso nada más quiero decir de esas dos personas. Y los dos son naturalistas también. Se quedaron con el No, porque derecho Miguel natural. Ancho Bastos, bueno, sí, pero Miguel Ancho Bastos dice que encuentra mucho más lógico, bien argumentado la ética argumentativa. Pero me dijo, no sé de filosofía, puta. Y yo que, bueno. Si lo juntará con el derecho natural, igual. Sí, puede Por lo ser. menos el Carreiro, que es su discípulo, lo junta. No, el Carreiro hace una unión con Santo Tomás Y Aristóteles. y Aristóteles, y entonces empieza a hablar de una... De hecho, había un artículo que un día me encontré en el Mises en español. El Mises en español es tan malo. Había un artículo que dice que no, que Hoppe es aristotélico. y Hoppe no puede ser más kantiano. entonces es como bien chistoso esas cosas que hacen como para justificar sus ideas contradictorias y eclécticas que tienen. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Únicamente más que nada criticarlo y refutar en sus ideas que tienen para intentar combatir esa desinformación. Lo malo es que muchas personas que se están iniciando quedan enredadas en eso y no empiezan a aprender bien. Y terminan derivando ya en cualquier cosa, como en el Hayek español o en el Hayek chileno. Claro. Bueno, entonces mira, hemos llegado ya al, o sea, más que al final, porque nosotros estábamos reclamando de qué vamos a hacer si tenemos un capítulo súper corto de 6 páginas y mira, hicimos un stream de 1 hora y media. Quedó buen stream. Sí, quedó buen stream. Hubo de todo. Sí, Hubo de hubo de todo. Así que, bueno, Austrian, adversario, siempre un agrado estar con ustedes. Así que vamos a dejar el stream hasta acá. Al chat, al Ale, a Cabezón, al Diabolus Manteu, a Might que nos acompañaron el día de hoy también. Muchas gracias. Y eso, nos vemos mañana a la misma hora con el capítulo 7. Dale, nos vemos. Así que nos vemos, chicos. Bien. Chao, Duerman Albert. bien. Chao, Buenas Austrian. noches. Buenas noches. Buenas Chau, chau. noches. Hasta luego. Chau, chau.